Amigas, amigos, yo soy Ernesto, bienvenidos a Perfumones y bienvenidos a un nuevo vídeo. Y seguimos entrelazando perfumes, como ya los que me seguís ya sabréis, hace un poco más de un año hice el primer vídeo de entrelazando perfumes y desde entonces hemos hecho, no sé si 2 o 3, no recuerdo exactamente. El tema se trata de, con la excusa de un perfume concreto, ir buscando por distintos motivos, por distintas razones, por distintos lazos que pueda haber, entrelazar varios perfumes y hacer como una cadena de 4 o 5 perfumes entrelazados que tengan algo en común el uno con el anterior. Y bueno, es un juego entretenido, ya sabéis que intento no hacer solamente los típicos vídeos de reseñas y de tops que hacemos todos, sino que intento de vez en cuando pues hacer algo un poco distinto y bueno, siempre es chulo, ¿no? Creo innovar un poco y hacer un poquito estas historias. Vamos a empezar. Y la excusa es un perfume que tenía pendiente de reseñar, que es el Bentley Momentum Intense. Bentley Momentum Intense, una eau de parfum, perfume en concentración o de parfum. Lo tengo aquí sprayado, lo tengo aquí sprayado. Es un perfume muy rico, con un aire oriental muy interesante, concentración eau de parfum 2017, y además de Natalie Lawson. ¿Qué puede salir mal con Natalie Lawson? Pues ya os lo digo yo, nada puede salir mal con Natalie Lawson. Declara lavanda, lemmy y bergamota en la salida, ámbar gris, haba tonka y geranio en el secado, y en el fondo tenemos amberwood, sándalo y almizcle. Aquí tenemos otro muy buen perfume de Bentley a muy buen precio, muy aromático y bastante ambarado también. Tiene toques especiados, amaderados, balsámicos y realmente es un perfume que está muy bien, que además, controlando las atomizaciones, fijaros, ya lo he utilizado bastante, controlando las atomizaciones lo podemos llevar casi durante todo el año. Evidentemente, si me dices a 40 grados a la sombra, una mañana de julio o de agosto, pues yo buscaría otras cosas más adecuadas, ¿no? Es un perfume básicamente más masculino que femenino, por supuesto, bastante más masculino. Yo diría que se mueve entre lo semiformal y lo casual. Tampoco lo vería para una ocasión muy elegante. Y aunque no es un perfume maduro como tal, tampoco es un perfume juvenil. Por tanto, no sé, a partir de los 25 años más o menos, yo creo que se puede utilizar, se puede utilizar cuando se quiera, pero bueno, ya sabéis que siempre intentamos hacer como una especie de guía y dar unos pequeños consejos, y cada uno que los tome como quiera. El problema de estos perfumes es que no son fáciles de probar. La mayoría de veces los tenemos que comprar por internet, aunque hay algún Corte Inglés aquí en España que los tiene. Por ejemplo, el Corte Inglés de Tarragona suele tener perfumes Bentley. Yo os lo digo por si alguno está cerca de ahí, suele tenerlos. Lo que pasa es que los suele tener bastante caros. Entonces, se pueden probar ahí y después buscarse la vida en Notino o en cualquier otro sitio, porque se puede llegar a encontrar a muy buen precio. Yo este perfume creo que lo compré sobre los 30 euros aproximadamente. Entonces, por ese precio vale la pena, pero lo mejor es poderlos probar. Pues bien, este perfume siempre se ha comparado con el CH Men de Carolina Herrera, y realmente tienen un regustito parecido, similar, sin ser exactamente iguales, pero siempre se les ha asociado bastante. Pero no voy a traeros aquí el CH Men, voy a traeros uno de los flankers del CH Men, y precisamente el último de los flankers del CH Men, que es la edición limitada, que se llama CH Birds of Paradise, for him, por supuesto. Carolina Herrera 2024, concentración o de parfum, y aún se mantiene el ADN del CH Men, se mantiene el ADN original, pero se le da un giro que va más hacia lo verde, hacia lo herbal, hacia lo ozónico, con una nota muy significativa en el inicio, que es la manzanilla. Sale con manzanilla y hojas de violeta.
La manzanilla se nota, se nota y bastante. Luego tenemos trozos de madera a la deriva. Tenemos abeto, que es un abeto así balsámico, luego, y en el fondo tenemos madera cachemira, abatonca y sándalo. La salida es un golpe amargo de manzanilla que te tiene que gustar. Te tiene que gustar porque además las hojas de violeta yo creo que hasta acentúa ese toque amargo. Poco a poco se va volviendo más balsámico, con el abeto, más verde, con estos tonos, estos toques de conífera, se va maderando con un toque ozónico acuático, es un amaderado acuático, y el fondo pues básicamente pues es balsámico y amaderado. La verdad es que es un perfume que está muy bien, además tiene como un toque apolvadito durante la vida del perfume, que no es corta, porque este perfume rinde muy bien. La verdad es que rinde muy bien, unas 2 horas de buena proyección, la proyección moderada, y yo diría que también unas 7 horas de longevidad. A partir de las 7 horas ya pasa muy a ras de piel, pero una jornada laboral nos la aguanta perfectamente. Y lo bueno que tiene también es que es muy versátil. Es muy versátil en cuanto al clima. Lo podemos llevar incluso casi en verano. Os digo algo parecido. Quizá 40 grados a la sombra no sería lo mejor, pero una tarde de verano, una noche de verano, perfectamente. Y vamos, y se puede llevar durante el resto del año sin problemas. Para ir a trabajar, como perfume firma, tampoco lo veo yo un perfume elegante. Un perfume más bien tirando hacia lo casual. Aquí no veo ningún problema, ningún límite de edades masculino. Eso sí, es un perfume tiene esos toques, como os decía, la manzanilla, las hojas de violeta y todo esto, que nos envían, nos decantan un poco hacia lo masculino. No está nada mal este lanzamiento de este año 2024, el CH Birds of Paradise. Y hablando de parecidos, similitudes, comparaciones que se hacen, al Birds of Paradise se lo compara, yo creo que tampoco del todo acertadamente, pero se lo compara mucho con Le Beau Paradise Garden. Yo no sé si es por la palabra Paradise, sí que tiene estos toques ozónicos, un poco acuáticos, pero realmente hay cosas diferentes, pero bueno, se lo compara. No voy a traeros el Paradise Garden porque este verano la verdad es que lo he explotado. Me puede denunciar por explotación perfumil, entonces vamos a dejarlo descansar un poquito. Hemos hablado mucho de este perfume, pero evidentemente sí que podemos hablar del perfumista que está detrás, que es Quentin Bisch, y Quentin Bisch tiene perfumes fantásticos, y haciendo un giro un poco radical, y nos vamos un poquito a perfumes un poco más invernales, un poco más cálidos, dulces, que también se va acercando el otoño. Bueno, los del hemisferio sur estáis en pleno invierno aún, se va acercando en el hemisferio norte el otoño y apetece de vez en cuando oler algún perfume un poco así más calidito. Y vamos con un perfume precisamente de Quentin Bisch. ¿Cuál es? El Azzaro Wanted by Night, concentración Eau de Parfum 2018. Y aquí tenemos un perfume que es una maravilla, cálido, dulce, especiado, fantástico. Nos declara canela, mandarina, lavanda y limón en la salida. En el corazón tenemos notas afrutadas, incienso, comino, cedro rojo japonés, y en el fondo tabaco, vainilla, cuero, cedro, benjuí, Isoe Super, ciprés y pachuli. Casi es nada, pero vamos, independientemente de toda esta amalgama de notas, lo que tenemos es un perfume perfecto para otoño y para invierno, para temperaturas bajas, muy cálido, especiado, con mucha canela. La canela se nota muchísimo, dulce, cremoso, afrutado y con un fondo amaderado, y además con bastante tabaco, con una nota de tabaco notoria, que además le queda fantásticamente a este Wanted by Night de Azzaro. La verdad es que toda la gama Wanted está muy bien. Yo solamente tengo dos, el The Boss Wanted Eau de Toilette Intense, que salió este año, y el By Night, que ya, como os digo, es de 2018, es más antiguo. El tabaco le queda de maravilla. Muy buen rendimiento. Perfume muy cálido, incluso con
que este sí que es más juvenil, es más para salir de noche o días de mucho frío. Yo este perfume, por ejemplo, para una noche invernal con mucho frío lo veo fantástico. Para Nochebuena lo veo muy bien. 3 horas de muy buena proyección y en piel a mí me aguanta 10 horas. Es un perfume que aguanta muy bien. Tiene muy buen rendimiento. Y como os digo, el tabaco es uno de las notas que quedan muy ricas y que significan mucho en este Wanted by Night. Y este tabaco me va a servir para entrelazar porque me puede transportar a otro perfume que me encanta, que es uno de mis favoritos en la colección. Y no es Naxos, ya os aviso. Y es Oud Malaki de Chopard. Oud Malaki de Chopard 2012. Concentración de parfum, Dominique Ropion, perfumista Dominique Ropion. Y aquí tenemos un perfecto perfume, un fantástico perfume, calidad nicho a precio de diseñador. Un perfume que en tienda física lo podemos encontrar alrededor de 100 euros, pero en tiendas por internet lo podemos encontrar por los 70 euros, incluso con alguna buena oferta por debajo de 70 euros, o sea, a precio de diseñador medio, 60 euros, 65 euros lo he visto yo. Por tanto, es un perfume que la relación calidad-precio está muy bien. Chopard, como sabéis, es una marca de relojes suizos y el tapón, ya lo he dicho muchas veces, imita lo que es la correa de un reloj metálico. Es un perfume muy con este color ambarado que queda muy bien, con la etiqueta elegante. Es un perfume que está muy bien. Nos declara las siguientes notas. En la salida, pomelo, lavanda y abrótano. En el secado, tabaco, que, como no, especias y cuero. Y en el fondo, madera de oud, notas amaderadas y ámbar gris. Es una delicia de perfume con una lavanda especiada muy rica, masculina, quizá un poco madura, que da paso a un tabaco buenísimo. Un tabaco buenísimo con un toque acuerado que va acompañado del cuero sobre una base amaderada con una madera de oud muy elegante. Es un perfume súper elegante, masculino y maduro. Buen rendimiento, muy buen rendimiento, 2 horas de una proyección moderada que se deja sentir y 9 horas de duración en piel. No podemos pedir mucho más, está muy bien. Es una muy buena alternativa si queremos un perfume para otoño y para invierno elegante. Este es el Chopard Oud Malaki. Y para finalizar, seguiremos con Dominique Ropion, lo entrelazaremos por el perfumista y os traeré un perfume completamente distinto, muy mainstream, muy fácil, quizá criticado por algunos, pero bueno, es un perfume que está bien, que está muy bien, y es el Ralph's Club, la versión Parfum. Como sabéis, salió la Eau de Parfum en el 21, creo que fue, en 20 o 21, luego en el 22 salió esta, la que es la Parfum, en el 23 salió la Elixir, y ahora creo que tiene que salir la Eau de Toilette. O sea, vamos un poco dando saltos de la Eau de Parfum a la Parfum y a la Elixir, y luego volvemos a la Eau de Toilette, pero bueno, es lo que tienen estas casas, ¿no? Aquí tenemos un flanker, un perfume con toda la esencia, toda el ADN del Ralph Lauren, de estos perfumes de Ralph Lauren, suelen ser perfumes azules, fáciles, pero que gustan, que tienen unos aromas que gustan, que son muy gustosos. ¿Qué nos declara? Nos declara lavanda, manzana y pomelo en la salida, luego tenemos esclarea, geranio y azahar, flor de azahar, flor del naranjo en el secado, y en el fondo tenemos vetiver, cedro de Virginia, pachuli y cachemira. Es un perfume muy al estilo, aunque lo veamos de color negro, es un perfume muy al estilo azul, aromático en la salida, con esa lavanda, luego tiene también geranio, tiene esclarea, o sea, tiene notas aromáticas, tiene una manzana, que es una manzana dulce, carnosa, que se nota y que queda muy bien, y a partir de ahí pues ya tenemos un fondo, una base amaderada, básicamente amaderada con leñosa o quizá un poquito terrosa con el vetiver, con la cachemira, con el cedro, y
más o menos podríamos definirlo de esta forma. Es un perfume muy versátil, muy versátil. Os digo lo mismo, quizá a 40 grados a la sombra hay cosas mejores, pero realmente se puede llevar durante casi todo el año. Esta versión Parfum es un poco más madura que la Eau de Parfum, aún así pues es bastante llevadera. Y digamos el contra que tiene es que el rendimiento pues es justito, nos proyectará 1 hora y nos durará unas 5 horitas aproximadamente. Es una lástima. La versión Elixir dura un poquito más, pero esta no quiero pasar de las 5 horas, no quiero que me digáis que soy un exagerado. Este ha sido el Ralph's Club Parfum de Ralph Lauren de Dominique Ropion. Y hasta aquí los 5 perfumes entrelazados. No sé si es el tercero o el cuarto vídeo, no recuerdo exactamente, que hacemos con esta temática, que yo creo que es entretenida porque vas entrelazando, vas buscando nexos de unión entre un perfume y otro, y yo creo que queda curioso. Nada más, si os ha gustado el vídeo, por favor dejadme un like, dejadme comentarios sobre estos perfumes o sobre lo que queráis. Como siempre, suscríbete si no lo estás. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias, amigos, hasta luego.